Octubre 1996. ¿Te parece extraño que un niño de 8 años vaya a la guerra? Ya. Eso será porque no sabes que ya estamos todos en guerra, queramos o no. Tú no los ves, pero hay ángeles y demonios luchando siempre en el reino espiritual a nuestro alrededor. Nosotros podemos alentarlos con nuestros rezos y también luchar aquí, en el plano físico. Por eso me encontraba en el centro de la ciudad, con las madres y los demás niños de la iglesia. Concretamente, en el parking de un centro comercial. Estábamos en el mundo exterior, el mundo de los no creyentes. Y habíamos cruzado la frontera al territorio enemigo para luchar. Nuestro campo de batalla estaba ahí, en el local al fondo de todo. Estaba inquieto, pero no tenía miedo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vivía en nuestro corazón, en mi corazón. Dios estaba con nosotros. Me habían dicho, nos van a llamar de todo, van a intentar manipularnos con los engaños de Satanás, decirnos que estamos en el lado equivocado. Pero ¿cómo podíamos estar del lado equivocado si Dios estaba con nosotros, en nosotros los elegidos? Brian estaba a mi lado. Teníamos nuestras armas. Algunos teníamos pancartas con fotos de fetos asesinados, mientras otros tenían panfletos para captar a nuevos votantes. Le cogí el brazo. «¡Quita, tío!», me dijo de inmediato. «No me toques, ya sabes que no me gusta». Brian no había sido así siempre. Antes, no le importaba que le tocase. De hecho, le gustaba dar abrazos. Pero desde que me contó aquello, lo de su secreto, no dejaba que le tocase nadie. Era extraño. Había otra gente alrededor de nosotros, gente del mundo. Un sin techo con un carro de la compra. ¿Cuál había sido su pecado? Porque dicen que si eres pobre o si estás en la calle, es porque has pecado. Dios te da dinero si eres un buen cristiano. Había también unos negros sin camiseta, enseñando al calzoncillo con los pantalones caídos. Se estaban fijando en nosotros. Nos quedamos Brian y yo mirándolos. «Venga, niños, no miréis. Seguid andando», nos dijo una madre. Nos cogió de la mano y rodeamos a los negros, dándoles mucho margen. Y ya llegamos a nuestro destino. Planned Parenthood ponía en el gran letrero de su fachada. Una clínica de aborto. A la izquierda del local vi unos contenedores de basura y bolsas de plástico esparcidas alrededor. ¿Esas bolsas tendrán restos de fetos?, me preguntó Brian. «Puede ser», le contesté. Luego nos quedamos callados. Esperando, hasta que... «¡Ahí están!», gritó todo el mundo. Por fin llegó el enemigo. Bueno, en realidad eran 3, 2 chicos y una chica. Ella entre los dos, con una sudadera, la capucha puesta. Los 2 chicos tenían pendientes y uno tenía el pelo teñido de verde. Iban con la mirada puesta en la puerta del local. «¿Tú crees que serán homosexuales?», me preguntó Brian. Yo, la verdad es que no sabía muy bien qué quería decir homosexual, pero sabía que llevaban piercings y hacían cosas malas a los niños. «Pues tienen piercings y están con una abortista, así que me imagino que sí», le dije. A nuestro alrededor se empezó a librar la batalla. Todo el mundo se puso a gritar, blandiendo sus pancartas a la vez. «Clinton, asesino, arrepiéntete, tienes otra opción, estamos rezando por ti». Gritábamos todos juntos. Sentí algo así como euforia que me entraba en el cuerpo. Éramos el ejército de Cristo, nosotros contra el mundo externo. Mi madre se había arrodillado, llorando y hablando en lenguas, cuando de pronto
La chica levantó la cabeza y me miró a los ojos. Vi que había lágrimas. No podía apartar la vista. La chica parecía débil. Incluso había como una suerte de tristeza amable en su mirada. Parecía que yo le estaba haciendo daño. Te confieso que hasta me sentía un poco mal, algo así como culpable. En ese momento, habló uno de los homosexuales. ¿De verdad tenéis que venir siempre a joder? Hoy es quizá el día más difícil de su puta vida, ya le podríais dejar en paz. Mi madre me tapó los oídos. ¡Qué poca vergüenza tienes, hablando así delante de los niños! ¡Asesinos! Cuando, de pronto, noté el sabor en la boca. El sabor a manzana podrida. Me inundaba su hedor. La niebla, había venido la niebla. La misma niebla que había visto en la iglesia. La niebla que había venido por mi culpa, por guardar el secreto. Ahí estaba, bailando entre nuestras piernas. Y seguía subiendo ya a la altura de la cintura. Me acordé de la última vez, de cómo me había quedado paralizado, de cómo me había ahogado. Se me aceleraba el corazón. ¿Y si esta vez me paralizaba para siempre? ¿Y si me mataba? Me tenía que ir de ese lugar, me tenía que ir. Ya me estaba entrando en la boca, se me metía por la nariz. El aire no me entraba, me estaba empezando a costar respirar. Además, tenía la vista nublada. Cuando de repente, ¡por aquí!, me gritó Brian, cogiéndome del brazo. Brian también la había visto. Me arrancó del lugar para arrastrarme detrás de él. Corría tan rápido como podía, apretando los puños y clavándome las uñas en la piel, tan asustado que estaba. «Venga, agáchate aquí», me dijo Brian. Me junté a su lado y poco a poco iba recuperando la vista. Vi que me había llevado detrás de los contenedores, a la izquierda del local. Desde nuestro escondite, a lo lejos, vi cómo la niebla se arremolinaba entre toda la gente de nuestra iglesia. Ya la estaban respirando, inhalando y exhalándola, gritando con sus pancartas y ajenos al peligro que corrían en la verde nube. Pero de pronto, como si nada, desapareció. ¿Cómo? ¿Por qué? Noté un intenso dolor en la mano. Miré abajo y vi que me había hecho sangre cuando apreté los puños. Un hilo de sangre rojo me recorría la mano, convirtiéndose en gotas que cayeron al suelo del parking. Contemplando el pequeño charco, entendí por qué se había ido la niebla. Lo había conseguido yo. Yo recuerdo cómo, casi todos los domingos en la iglesia, se sacaba el tema del aborto. Normalmente con imágenes chocantes de fetos muertos que luego he descubierto no son reales. La gente lloraba, desesperada por la oleada de asesinatos que ocurrían día tras día en el país. Millones de bebés muertos al día, nos decían. Mi madre también lloraba todos los días, realmente conmovida por el dramón que estábamos viviendo. Todos creíamos que el aborto era el grito de guerra que había despertado el poder político de los evangélicos. Porque eso es lo que nos habían contado, y lo que se sigue contando hoy día. La lucha política de los evangélicos nace a partir de Roe contra Wade en 1973, el caso por el cual se legalizó el aborto en los Estados Unidos. Y es que el aborto era el tema perfecto para galvanizar y unir políticamente a los evangélicos. Por eso se le daba tanto bombo. Así era fácil volverse un grupo todavía más tribal. Si los otros, los no creyentes, los del mundo, no eran únicamente liberales ateos, encima eran asesinos. Y por mucho que Cristo predicase el amor al prójimo, odiar a un asesino estaría permitido, ¿verdad? O por lo menos, sentir repulsión hacia él. O en nuestro caso, hacia ella. La lucha contra el aborto
podría justificarlo prácticamente todo en nuestra guerra santa, nuestra guerra en contra del mundo exterior. El problema es que, como descubriría más adelante, y como vamos a aprender en este capítulo, todo esto es mentira. El lado político de los evangélicos no tiene sus orígenes en el aborto. El aborto solo maquillaba una realidad todavía más desagradable. Una realidad que, en el capítulo anterior, ya comenzaste a descubrir con Bob Jones, su imperio mediático y su flagrante racismo. Yo soy Samuel y estás escuchando Fundamental. 1979. Lynchburg, estado de Virginia, Estados Unidos. Con sus dedos rechonchos, Jerry Falwell cogió el teléfono. Caballeros, tenemos un problema, dijo al auricular. Falwell vestía su típico chaleco, con camisa blanca y corbata de rayas. Pronto tendría que comprarse un chaleco nuevo. Este apenas le cabía ya. Tanto viajar de convención religiosa en convención, de rally en rally, con comida de carretera, y a Jerry le gustaba comer, no favorecía precisamente la línea. Seguía. Yo creo que podríamos tener el comienzo de un movimiento político, pero necesitamos un nuevo grito de guerra. El que tenemos no nos ganará nuevos votantes. De hecho, muchos estarían en contra. En breve son las elecciones presidenciales, y nosotros ya tenemos a nuestro candidato. No podemos permitir que gane Jimmy Carter otra vez. ¿De qué grito de guerra estaba hablando Falwell? Cuando se murió Bob Jones, al que conocimos en el capítulo anterior, en el 68, la Universidad de Bob Jones no admitía a alumnos negros. Esta institución, ahora dirigida por Bob Jones hijo, además estaba exenta del pago de impuestos, por ser de naturaleza educativa. En 1971, 3 años más tarde, el Tribunal de Distrito de Columbia dictaminó en el juicio Green contra Connolly que escuelas privadas que practican la discriminación racial no gozarán de la exención de impuestos. Con lo cual, le llegó una carta a Bob Jones hijo, de Hacienda, preguntando si la institución practicaba la segregación, porque, en tal caso, tendrían que empezar a contribuir a los cofres del Estado. Primero, se mostraron retadores, reivindicando que la Biblia mandaba la segregación y afirmando que no admitían a los negros en su escuela. Sin embargo, ante la presión de Hacienda en 1975, abrieron sus puertas a alumnos negros, pero solo a los casados con personas de su mismo color de piel. La institución proclamó que alumnos que saliesen con personas de otra raza, o incluso que estuviesen asociados con organizaciones que promoviesen las relaciones interraciales, serían expulsados. No fue suficiente para Hacienda. Tras múltiples advertencias, revocó la exención de impuestos para la Universidad de Bob Jones. Y esto le llamó la atención a nuestro Jerry Falwell, el personaje al teléfono, porque Falwell y Bob Jones tenían unas cuantas cosas en común. Como Jones, Falwell había fundado una institución, la Academia Cristiana Lynchburg, en 1966, hoy conocida como la Academia Cristiana Liberty, en Lynchburg, Virginia. Y también como Jones, Falwell tenía un programa de radio, The Old Time Gospel Hour, donde acostumbraba a hacer campaña contra Martin Luther King Jr. e invitaba a declarados racistas y segregacionistas, como el famoso George Wallace, el gobernador de Alabama y autor de estas palabras tan contundentes. Tyranny, and I say segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever. Y, como Jones, Falwell había recibido una carta de Hacienda preguntando por la posible existencia de prácticas discriminatorias en su institución. Falwell estaba indignado. Es un ultraje. Es más fácil abrir un salón de masajes
que abrir una escuela cristiana en este país. Con salón de masajes quería decir prostíbulo. Y con escuela cristiana quería decir una escuela cristiana, solo para blancos. El caso es que Falwell tenía todavía más ambición que Jones. Aparte de sus instituciones y el programa de radio, también tenía un programa de televisión, primero a nivel nacional y luego internacional, que contaría en su auge con unos 50 millones de espectadores. Hasta los años 70, los evangélicos se sentían unidos por motivos ideológicos, como la evolución o el rezo en las aulas públicas, pero no se alineaban con ningún partido en concreto. Falwell sabía que, si pudiese movilizar a la gente para votar en masa, sería un bloque de votantes con un poder inédito en la historia del país. Porque, recuerda, los evangélicos representan una tercera parte de la población, hasta hoy día. Millones y millones de personas cuyos votos podía dirigir él, Jerry Falwell. Los dirigentes evangélicos compartían con Falwell su indignación por la obligada integración de sus instituciones, pero no todos los fieles compartían su enfado, pues la opinión pública en los Estados Unidos estaba cambiando. El racismo ya no estaba tan de moda. Repito, señores, la segregación no nos vale si queremos montar un movimiento más amplio. ¿Os imagináis cómo nos retrataría la prensa? Por suerte, Falwell contaba con colaboradores que sabrían reorientar el discurso hacia un tono más aceptable. Tiene que ser el aborto. A todo el mundo le está empezando a incomodar que tanta mujer aborte. Y los políticos pro vida están ganando en Minnesota y en Iowa. Han ganado en el Senado y la mansión del gobernador. Y así unimos a nuestros amigos cristianos que están en los márgenes. Por fin echaremos a Carter y pondremos a nuestro candidato a la Casa Blanca, Ronald Reagan. Curioso que un grupo de evangélicos no quisiese a Carter, un declarado evangélico. Le culparon por el tema de los impuestos, aunque, en realidad, Nixon, el protagonista republicano del conocido Watergate, había dado la orden. Pero los hechos no les importaron. Solo querían colocar a un conservador en Washington, y Reagan era su hombre. El aborto, la primera parte de la estrategia. Francis, quiero que te encargues tú. Monkey life begins a conception. Donkey life begins a conception. And human life Francis A. begins a Schaeffer, conception. el primer colaborador en la causa de Falwell, teólogo y conocido conservador en ciertos círculos conservadores. Y también, en esta ocasión, cineasta. Con su socio, el cirujano C. Everett Koop, realizó una serie de películas titulada Whatever Happened to the Human Race, o ¿Qué es lo que le pasó a la raza humana? Y se fue de gira, proyectando el filme a evangélicos a todo lo largo y lo ancho del país. En una de las primeras escenas, Koop, un hombre sesentón con sus gafas y pajarita, finge trabajar en su escritorio hasta que la cámara le sorprende. En ese momento, mira hacia arriba en un gesto telenovesco, con una barba que casi parece postiza por lo fantástica que es. Luego, mientras narra cómo un cirujano corta el cuerpo del bebé en pedazos, o arranca el cuerpo del bebé a través de la succión, depositando el cadáver en un bote, con música tétrica de fondo, da paso a una serie de imágenes de muñecos de plástico en el Mar Muerto. La comunidad fundamentalista quedó impactada por la película, que viajó a 20 ciudades durante su gira de 3 meses. Francis Schaeffer, uno de los creadores, estuvo satisfecho con el resultado. Jerry Falwell, nuestro amigo al teléfono, le preguntó. ¿Qué tal ha funcionado, Francis? Le contestó. Al principio, los protestantes, y sobre todo los evangélicos, han sido perezosos con el tema de la vida humana. Pero mi película está causando sensación, tanto entre los religiosos
como la gente del gobierno. Con esta película y los sermones de Falwell y otros dirigentes religiosos, el aborto empezó a formar parte del imaginario colectivo. Muchos evangélicos se quedaron con la imagen de los bebés muertos en la orilla del mar y creyeron que el relato manipulador de Schaeffer acerca de cómo se realizaba un aborto era cierto. Pero el aborto no era suficiente. Necesitaban más temas. Falwell habló de nuevo al auricular. ¿Y qué me decís de los homosexuales? Anita, este tema te toca a ti. According to the Word of God, it's an abomination to practice homosexuality, and the same is true for... La homosexualidad, la segunda parte de la estrategia. ¡Los homosexuales! ¡Que no toquen a nuestros hijos! Anita Bryant, la segunda colaboradora de Falwell, era una mujer con una voz muy bonita y una cara muy guapa. Y una voz alegre como la de un pajarito, que disimulaba la obsesión retorcida que tenía por dentro. Anita Bryant era una conocida cantante, que había sido Miss Oklahoma y quedó en el segundo lugar para Miss América. Actuó en funerales de presidentes y era representante de marcas como Coca-Cola y Tupperware. Y estaba obsesionada con los homosexuales. Yo creo que es mejor quemar un colegio que emplear a un profesor homosexual, dijo en alguna ocasión. En 1977, en Miami, Florida, el condado de Dade aprobó una ordenanza para ilegalizar la discriminación por razones de orientación sexual en el empleo, la vivienda y los servicios públicos. Esto a Bryant no le gustó. Le gustaba que se discriminase contra los homosexuales. Tras ver un día imágenes de pornografía gay, y no me digas por qué las estaba viendo, Anita Bryant decidió que los homosexuales eran depredadores pederastas y fundó una organización que se llamaba Save Our Children, o Salvemos Nuestros Hijos, con una estrategia que no era nada sutil. En una encuesta, se había descubierto que las mujeres de Miami no estaban a favor de la abrogación de la ordenanza. Veían a sus amigos homosexuales como inofensivos. Así que Bryant hizo suya la misión de difamarlos. En una rueda de prensa, alegó que los homosexuales intentan reclutar nuestros hijos para la homosexualidad. Y en otro discurso, dijo que si se les permite a los homosexuales cambiar la ley a su favor, ¿por qué no a las prostitutas, los ladrones o los asesinos? Pero luego enfatizó: mi inspiración proviene del amor. No solo el amor por la ley de Dios y su palabra, sino por mis hijos y los vuestros. Sí, e incluso amor por todos los pecadores, e incluso los homosexuales. Es que la mujer era puro amor, vamos. Con su mensaje retrógrada, había conseguido despertar la ira de muchos estadounidenses más progresistas. Entre ellos, unos cuantos famosos como Barbra Streisand o Jane Fonda. En una famosa rueda de prensa, un activista incluso le aplastó una tarta de ruibarbo en la cara, en un momento que sería inmortalizado ante las cámaras. Let him stay. No. Let him stay. Well, at least it's a fruit pie. Let's pray for Por him. lo menos es una tarta de frutas, dijo Bryant. La imagen de su cara fue portada de The New York Times al día siguiente. Jerry Falwell era fan de esta mujer y se sumó a Save Our Children. Hizo eco de su lema: los homosexuales no pueden reproducirse, por eso reclutan. Y van a por mis hijos y a por los vuestros. Sumando sus fuerzas, hicieron campaña en un zigzag por todo el país, desde Wichita, Kansas, hasta Seattle, Washington y San Francisco, en California. Cabe mencionar aquí que el Ku Klux Klan hizo también acto de presencia en uno de sus eventos en Virginia Occidental. Decían que estaban ahí para brindarle protección. ¿Cómo reza el dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. No obstante la tarta en la cara y sus amistades cuestionables, Bryant había conseguido organizar un fuerte movimiento anti-gay en los Estados Unidos. Gracias a sus esfuerzos, logró derogar ordenanzas que protegían los derechos de los homosexuales en Florida,
donde todo había comenzado, y también en otros muchos estados. Falwell estaba encantado. De hecho, dijo que los éxitos de Bryant se debían a su organización. Odio a los gays, la segunda parte de la estrategia de Falwell. Ahora solo faltaba la tercera parte. Falwell, de nuevo al teléfono. Phyllis, ¿te ocupas tú del tema de la mujer? El feminismo, la última parte de la estrategia de Falwell. The mother gets her children in most cases. Now, who wants to trade that in for a so-called equality, whereby each parent gets one child? A Phyllis Schlafly, la tercera colaboradora de Falwell, le preocupaba el feminismo. La enmienda para la igualdad de derechos, o la ERA por sus siglos en inglés, garantizaba la igualdad entre las mujeres y los hombres. Inicialmente propuesta en 1923, en su momento se consideraba una idea radical. Ya en los años 70, con feministas de la segunda ola como Gloria Steinem o Betty Friedan, había vuelto a formar parte del discurso nacional y tenía serias posibilidades de ser aprobada. El Congreso ya la había aprobado. Solo hacía falta que todos los estados de la Unión hiciesen lo mismo. Pese a toda lógica, no todas las mujeres estaban de acuerdo. Mujeres como Phyllis Schlafly, cuya vida fue inmortalizada en la serie de HBO Mrs. America, protagonizada por Cate Blanchett. De joven, Schlafly se había costeado los estudios con un trabajo en una fábrica de municiones, probando las balas en rifles de todo calibre. Disparada como una bala, esta mujer tuvo una magnífica trayectoria dentro del Partido Republicano. Se presentó para el Congreso en 1950 y de nuevo en el 72 y, aunque perdiese las elecciones, llegó a tener estatus de estrella dentro del partido, algunos considerándola una experta en política nuclear. Pero lo que más le preocupaba era la moralidad y los valores cristianos. Tras casarse con el abogado Fred Schlafly, Phyllis, una mujer con estudios y que había gozado de independencia económica, se obsesionó con la idea de derribar la enmienda. Montó una organización, Stop ERA. Tenía una cuidada imagen, abrigos blancos de lana, el pelo perfectamente recogido, collares de perlas y broches de diamantes en el pecho. Y prestaba su imagen a un sinfín de entrevistas con periodistas de la talla de Barbara Walters y presentaciones y rallies con miles y miles de personas. En una famosa comparecencia dijo lo siguiente: lo primero, quisiera dar las gracias a mi esposo por darme permiso para mi actividad militante. ¿Saben ustedes por qué me gusta decir esto? Para provocar a las feministas, porque sé que es una de las cosas que más irrita a las supuestas liberadoras de mujeres. Yo creo que el objetivo principal del movimiento feminista es la degradación del estatus de ama de casa a tiempo completo. De aprobarse esta enmienda, las mujeres perderíamos derechos. Nos podrían reclutar para el servicio militar obligatorio. Nuestros maridos no tendrían la obligación legal de traernos el pan a casa. Y lo que es peor, al borrar la familia tradicional, los homosexuales ganarán en poder. ¿Ustedes quieren vivir en un país con baños unisex? Yo no. Y por eso también quisiera recalcar la importancia de que salga elegido mi amigo Ronald Reagan como presidente. Gracias a los esfuerzos de Schlafly, se quedó estancada la enmienda para la igualdad de derechos. Sigue sin aprobarse a día de hoy. Falwell estaba muy de acuerdo con el mensaje de Schlafly. En un acto en apoyo a ella, dijo: la ERA es un intento satánico de destruir el concepto bíblico del hogar cristiano. Falwell ya tenía su equipo. Varones sesentones con muñecos de plástico en contra del aborto. And human life begins a conception. Una cantante de country obsesionada con los gays. Y una mujer antiderechos de la mujer. The mother gets her children in most cases. Now, who wants... Todo lo que necesitaba
para poner en marcha el siguiente paso de su plan. En 1979, Falwell puso los cimientos de la moral majority, o la mayoría moral. Dijo en un discurso: Es realmente emocionante. Tenemos varios objetivos. Que los evangélicos voten, informar a nuestros miembros acerca de lo que ocurre en Washington y en legislaturas estatales, derrotar leyes izquierdistas y promover leyes que protejan y avancen un plan social conservador. Agitados por las imágenes de fetos muertos, la idea de sus hijos reclutados como esclavos sexuales de los gays y mujeres obligadas a luchar en la guerra, se dispararon los números de la mayoría moral. 2 millones de donantes y 4 millones de militantes. Además, es imposible calcular cuántos millones de personas apoyaban su causa. Y es que su mensaje se difundía a cada rincón del país, por sus propios medios, The Old Time Gospel Hour, su programa de radio, así como otras cadenas fundamentalistas. Pero lo más importante, y lo más eficaz, dentro de las iglesias. Hermanos, regístrense para votar. Esta es nuestra lucha. Somos soldados. No votar es dar un voto a Satanás. Defendamos nuestro país de los abortistas. Los gays secuestrarán a sus hijos. Sí, el púlpito se había convertido en lugar de adoctrinamiento político. ¿Funcionaría la apuesta de Falwell? 4 de noviembre, 1980. Falwell estaba sentado en el despacho de su iglesia, pegado al televisor, la mano en la barriga. Estaban a punto de anunciar al ganador de las elecciones. Reagan is our projected winner, Ronald Wilson Reagan. Con que Reagan había ganado. Falwell se dio un empujón en la barriga y dejó escapar un pequeño grito de victoria, sazonado de sabor a manzana. Vio la niebla verde que le salía por la boca flotar en el aire delante de su cara. Sí, Ronald, decía Falwell, me debes tu victoria y te la voy a cobrar. Porque efectivamente, Falwell había conseguido movilizar a la comunidad evangélica, un bloque de votantes que le conferían un enorme poder. Cuando 2 de cada 3 evangélicos votaron a favor de Reagan, le convirtieron a Falwell en un auténtico hacedor de reyes. Esto le convertiría a Falwell en uno de los hombres más importantes de Washington. Reagan, así como otros presidentes republicanos más adelante, le llamarían de forma habitual al despacho oval para rezar juntos o pedirle consejos a nivel de política internacional. Falwell ya era uno de los consejeros más influyentes de Washington. Pero, ¿qué pasó con el resto del tripartito? A Falwell las cosas le habían ido de lujo. Al otro hombre, C. Everett Koop, uno de los realizadores del supuesto documental con los muñecos de plástico, también. Acabó siendo el ministro de Sanidad dentro de la administración de Reagan. Las mujeres no corrieron la misma suerte. Anita Bryant, la mujer de la cara bonita que tanto temía a los gays, pero siempre con amor, se divorció de su marido, alegando maltrato y pensamientos de suicidio. Bryant perdió sus contratos comerciales y tuvo que declararse en bancarrota 2 veces. Su nieta anunció su inminente boda con otra mujer en el año 2021. Con respecto a Phyllis Schlafly, el presidente Reagan le mandó un telegrama de felicitación la noche que se derrotó definitivamente la enmienda por la igualdad de derechos. Schlafly se presentó enseguida en la Casa Blanca, segura de que le iban a ofrecer algún tipo de puesto en el Departamento de Defensa, dada su trayectoria con las armas y la política nuclear. Según testigos, alguien dijo: «Saquen a esa mujer de aquí». Daba miedo la mujer, más una bruja obsesiva que una compañera útil. Se murió en el año 2016 de un cáncer, a la edad de 92 años, pocos meses antes de la victoria de Donald Trump, cuya candidatura había apoyado públicamente.
Me pregunto si les habrá sorprendido a estas dos mujeres que un movimiento como es el fundamentalista les diera la espalda, mientras ensalzaba a los hombres. En cualquier caso, lo cierto es que su discurso de odio hacia los gays, con el concepto erróneo y repugnante de hombres que supuestamente buscaban reclutar a los hijos, y el mensaje antifeminista, ha calado hondo. El pasado mes de junio de 2022 se derogó la protección constitucional del aborto en los Estados Unidos, y la polémica de los baños unisex es un tema de gran debate en el escenario político actual. Tras la derogación del aborto, el derecho al matrimonio homosexual también se ve en serio peligro. Si los jueces nombrados al Supremo por un presidente republicano pueden eliminar el derecho al aborto, que existe desde hace 50 años, también podrían eliminar el derecho al matrimonio igualitario, que es todavía más precario. Ya hemos visto que están dispuestos. De hecho, en una reciente reunión que mantuve con un alto dirigente del Partido Demócrata, me comentó que ya se están preparando para esta lucha y que, por desgracia, tienen pocas expectativas de ganarla. Los evangélicos están consiguiendo lo que querían. Parece que la mayoría moral se fundó en contra del aborto, el feminismo y la homosexualidad, cuando, en realidad, sus inicios se deben al racismo. Pero, nadie habla de eso ya en el siglo XXI. Falwell había conseguido mucho poder, sí, pero el grupo bajo su control todavía era incipiente. Para consolidar su poder para siempre, habría que hacer de ellos una tribu de soldados, de millones de personas con obediencia absoluta y lealtad incuestionable hacia el Partido Republicano. ¿Cómo? A través de un adoctrinamiento brutal. Y el miedo al castigo, tanto corporal como en el más allá. Y, como descubriremos a lo largo de esta serie, veremos cómo se ha extendido el movimiento evangélico y cuáles son sus consecuencias hoy día en España, en Europa y en todo el planeta. Es cosa de pesadillas. Lo veremos en el próximo capítulo. Me quedé mirando la sangre en el suelo. ¡Claro! ¡Eso era! Si la niebla venía del diablo, yo podía ahuyentarla con la sangre, como hicieron los israelitas con sus sacrificios de corderos, como hizo Jesucristo cuando murió en la cruz por nuestros pecados. Mi sangre, mi dolor, mi autocastigo podía expiar mi pecado, porque al final la niebla se había colado por culpa de mi pecado, por culpa del secreto, por lo que le habían hecho a mi amigo, el motivo por el que no le gustaba que le tocase. Tío, creo que he descubierto cómo pararla, le dije a Brian. ¿Parar al qué? ¿Cómo que al qué? La niebla, tío, la niebla. ¿Pero de qué hablas? Brian tosía, como siempre hacía cuando quería ocultar algo. ¿Por qué seguía tan empeñado en fingir que no había nada? ¿A qué estaba jugando? A lo mejor le daba vergüenza el secreto. Total, a mí solo me lo había contado, pero él había participado. Antes de que le pudiese responder a Brian, una mano me agarró el hombro con fuerza y me obligó a dar la vuelta. Me encontré con mi madre, muy enfadada. ¿Se puede saber dónde te has metido? Llevo 5 minutos buscándote. Sabes de sobra que no está permitido que te alejes de mi lado. Miré hacia el grupo de la iglesia en la distancia. Ya estaban recogiendo sus pancartas. La batalla ya se había terminado. Perdón, es que yo no quiero excusas. Y que sepas que te espero una corrección en casa. En cuanto se entere tu padre de esto... Un escalofrío me subió a la columna. Solo pensar en la corrección y ya podía sentir el aire en mi culo desnudo. Aún así, todavía sentía un tremendo alivio, porque con mi sacrificio de sangre podía proteger a la gente de la iglesia de mi pecado, del secreto que compartíamos Brian y yo. O al menos, eso pensaba. Descubriría luego hasta qué punto estaba equivocado.
Yo soy Samuel, tu presentador. He creado y producido este podcast. Sígueme en www.fundamentalalpodcast.com. También me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube en @fundamentalpodcast o en Twitter en @podfundamental. Si te ha gustado, no te olvides de darle al me gusta, dejar una reseña y compartir con un amigo. Es una gran ayuda para seguir produciendo el programa. Una nota. Algunas escenas son recreaciones históricas, mientras otras son fruto de la imaginación. Elige tú cuáles son reales y cuáles no. Total, los fundamentalistas también eligen su propia realidad.